Ok. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches. Esta noche nos reúne una novela que desde sus primeras páginas nos obliga a mirar algo que casi siempre intentamos esquivar, el tiempo. Ese desgaste lento, inevitable que transforma el cuerpo, la memoria, las relaciones y hasta la manera en que miramos a quienes amamos. El último viaje de Beatriz Rivas comienza, ¿cómo lo haría, cómo lo harían muchas historias familiares? Con unos padres y sus hijos emprendiendo un viaje por carretera para convivir, recordar viejos tiempos y salir un poco de la rutina. Pero muy pronto entendemos que ese viaje es mucho más que unas vacaciones. Cada personaje carga una herida silenciosa, un miedo escondido, una verdad que todavía no logra nombrar, y mientras avanzan por carreteras, bosques y ciudades, también avanzan hacia algo mucho más íntimo y doloroso, enfrentarse a sí mismos. Y bueno, Beatriz, pues un gustazo que estés aquí con nosotros. Justamente recuerdo tu video que nos mandaste para nuestro aniversario, que decías que justamente hemos leído todos tus libros, ¿no? Y pues sí, yo tengo un vago recuerdo por allá del 2011 en el que te conocí en el claustro de Sor Juana, en el premio Alfaguara que entregaron en ese año, y no recuerdo Carla. qué libro presentaste en ese entonces o andabas presentando, pero sí, o sea, ya es toda una vida en la que has formado parte de aquí de Recomienda un buen libro, por eso siempre te hemos dicho que eres nuestra madrina del grupo. Pues Beatriz, bienvenida y vamos a ir dando los lugares a todos los que están aquí adentro conforme fueron llegando. Así que, pues bueno, la primera que está es Melissa Osores. Melissa, adelante. Ah, muchas gracias. Beatriz, buenas noches. Qué placer que estés aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Em, Fue muy interesante leer tu libro y quisiera preguntarte, ¿cómo tomaste la decisión de que la primera voz con la que empiezas sea la del padre y la última voz con la que terminas sea la del hijo? O sea, ¿por qué elegiste que fueran esos dos personajes el inicio y el final? Bueno, en realidad la única voz que hay es la de un narrador omnisciente, desde el principio hasta el final, menos, bueno, desde el principio menos el final. O sea, todo el tiempo escuchamos un narrador, menos el último capítulo. La novela no empezaba donde empieza, empezaba. Híjole, es que no tengo aquí el libro, qué horror, es que me vine a casa de Berta Malinalco y se me olvidó el libro. Pero la novela empezaba, digamos que primero es el papá, es el narrador omnisciente, pero es el papá que va al médico, después es la mamá que va al médico, y lo que sigue, ahí es donde empezaba la novela. Pero resulta que cuando ya había acabado la novela, mi mamá llegó un día y me dijo, adivina qué, fui al cardiólogo porque me sentía mal, o sea, se cuenta que todo lo que pasa ahí es real y que el cardiólogo le dijo, pues efectivamente tienes una enfermedad mortal, ya sabes, y se llama vejez. Entonces me pareció tan simpático la anécdota que dije, tengo que empezar con eso la novela. Y dije, pero si la empiezo con ella, también tengo que meterlo a él. Entonces sí, decidí empezar con los dos papás yendo al doctor y recibiendo cada uno un diagnóstico diferente. El de la mamá es un poco en broma y el del papá es en serio. Pero sí es un narrador omnisciente. Y al final de la novela, después de puro narrador omnisciente, como que sentí que hacía falta una cercanía, hacía falta alguien que hablara como por la familia, que fuera. Y entonces resulta que pues el único, no sé por qué pensé que Nicolás era el que debía cerrar. Uno, porque Gaspar, que es el papá, pues ya no puede cerrar porque ya tiene Alzheimer, ya está completamente, siento que Antonia está como renaciendo, como encontrando otras cosas en la vida que no había hecho. Roberta está tratando de sobrevivir porque acaba de tener su trasplante de pulmón. Entonces, el único como neutral que podía hablar de la familia de una manera un poco más desapegada era Nicolás. Por eso decidí este juego de voces. No sé si te contesté la Sí, pregunta. muchas gracias, la verdad sí. Y tienes toda la razón, es nada más que con la idea de poner los nombres arriba de
sobre quién estaban hablando, en efecto el narrador omnisciente se integra. Entonces, muchas Sí, o sea, gracias. realmente la única voz que escuchamos, o sea, el único narrador que cambia es hasta el mero final y es este Nicolás. Gracias, Meli. Heidi, tu pregunta, por favor. Hola Beatriz. Bueno, yo no tengo pregunta, yo nada más quiero decirte que a mí este libro me llegó justo en el momento que me tenía que llegar. Yo tengo 63, tengo una mamá con senilidad de 80 y tantos. Hice ese viaje que ustedes hicieron con mis hijos, con toda mi familia, pero claro, mucho antes. Mis hijos iban a la universidad, ahorita ya son adultos hechos sus derechos. Pero yo hice ese viaje, yo soy de la Ciudad de México, no crecí en Coyoacán, crecí en La Condesa, pero bueno, eh, los padres, las enfermedades, hace cuenta que es en el momento en el que me está llegando a mí. Lo único que no se repite de este libro en mi familia es el alpinismo. Todo lo demás nos ha pasado. Yo tengo dos inmas aquí en mi casa que tienen más de 30 años viviendo conmigo. Son mi familia ya y nosotros somos la familia de ellas. Este, la jacaranda, yo tenía un guayabo. O sea, todo, haz de cuenta que es como mi vida, ¿no? Yo entré al libro pensando, es una novela ligera de un road trip. Eso es lo que pensé. Y en la primera página dije, no tiene nada de ligero. Es una novela de viaje, sí, pero muy reflexiva. Me hizo pensar mucho, me hizo sonreír, me hizo entristecerme. Tengo todo esto de notas, pero no lloré. No lloré ni en ningún momento, porque hay momentos muy tristes, ¿no? Como cuando el Alzheimer de Gaspar y esto, cuando se muere Natalia. Natalia se llama la esposa de Sí, Natalia, sí. de O Nicolás sea, hay Lima. muchos momentos así, pero luego como que sales de esos momentos a algo, pues no chistoso, pero llevadero, no sé. Nunca lloré, pero sí lo terminé el mes pasado y, y se me quedó en el corazón. Te digo, yo he leído tuyos, el de Voces en la Sombra y el de las mujeres, ay, se me fue el nombre, La Hora de Sin Diosas, La Hora Ahora Sin sin Diosas. diosas. Ambos me gustaron, pero ambos los disfruté, pero como un libro, como una novela, ¿sí me explico? Este, ¿soy Beatriz Rivas o eres tú Heidi Espinosa? O sea, no puedo creer tantas similitudes. Iba leyendo y yo decía, otra vez, otra vez, otra vez, y además me, me, me subrayé varias cosas ahorita, que sí me pegaron, que dices tú en algún momento, no sé quién lo dice, seguimos siendo quienes éramos cuando la memoria nos deja solos. Y ahí sí me da mucha emoción y me da mucha tristeza porque yo creo que no, que cuando tienen Alzheimer dejan de ser, y tú lo dices, ¿no? Como Gaspar dejó de reírse, dejó de tener una conversación, y siguen allí, pero sin ser ellos. Y eso es sumamente triste para los que estamos alrededor, porque el que se le olvida todo, se le olvida que se le olvida. Claro. Entonces no sufren, o sufren 5 minutos, y después, como ya se les olvidó, ya, yo te quiero felicitar, ya se fue. Yo aquí estoy. Ay, ay, que se me movió la pantalla, discúlpame, se me movió Aquí la pantalla estoy. y te dejé de mirar. Yo te agradezco este libro, lo disfruté mucho, me hiciste pensar mucho y qué bueno que lo leí justamente en el 2026. Te agradezco, no tengo preguntas. Ay, muchas gracias. Nada más compartir contigo que bueno, hasta me emociono nada más de decírtelo. Ay, Ya, muchas gracias. me Pero cacho. fíjate que justo yo creo que sí, pues la mayoría de mis novelas son novelas de personajes históricos o de épocas históricas. Y esta creo que es, aparte de lo que no he dicho, me parece es de mis dos novelas que son pues como de la vida cotidiana, o sea, de la vida de todos los días. Y sí creo que son personajes muy
muy vivos, muy de carne y hueso, tanto así que lo que me has dicho, tú me lo han dicho muchas personas y eso me emociona mucho, que me dicen es que justo yo también tengo un papá con Alzheimer o una mamá con tal, o yo soy Roberta, o yo soy Antonia, o yo soy Nicolás. Entonces sí siento pues afortunadamente así salió, pues una novela muy cercana a la gente de casi de cualquier edad y de cual, porque incluso, por ejemplo, mi hija y gente joven que yo no pensaba que podrían ser mis lectores de esta novela, me han escrito para decirme, es que nos estás enseñando a dónde vamos, o sea, como que dicen, o sea, yo tengo 25, yo tengo 30, pero pues algún día tendré 50 y 60 y 70 y 80 y 90. Entonces, sí, sí, me emociona lo que me dices, muchas gracias. Sí, a mí también me emocionó y también me gustó mucho la hermandad de Roberta y Nicolás, porque Sí, así estoy yo con mis hermanos. Entonces, hasta eso, súper cercana a mis hermanos, así de todo el tiempo juntos, a raíz sobre todo de que mi papá murió y de que mi mamá está en una casa de retiro. Entonces, nos unimos más, porque antes era la llamada con mi mamá, ahora mi mamá no puede hablar y entonces la hacemos nosotros, la seguimos. sí, a mí Muchas eso, gracias, Beatriz. gracias a ti. Encantada de leerte, ¿eh? El otro día Encantada. me preguntaban justo que quién era. Ah, pues presenté mi libro en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Allí estuvo Edgar. Y alguien Ujú. me preguntaba que cuál era mi personaje favorito. Y les dije, mi personaje favorito es la relación entre Nicolás y Antonio. O sea, más que un personaje, porque hay cuatro protagonistas y los cuatro tienen el mismo peso en realidad. Pero a mí la relación de Nicolás y Antonio me encantó. O sea, siento que es una relación padrísima, una relación de hermandad, ahora sí de hermandad en todo el sentido de la palabra literal y metafóricamente. Nicolás y Roberta Digo, ¿qué dije Nicolás y qué? y Antonia, No, perdón, Nicolás y Roberto, o sea, de la de los hermanos. sí, Sí, los hermanos. sí, perdón, es una relación padre, pero una relación también difícil, o sea, o sea, no es una relación así nada más de jajaja y risas, también es de confrontación, es de decir lo que sienten, lo que está pasando, de complicidad, se me hace una relación bien bonita. Sí, que Entonces, te creo que conocen ese de es toda la vida y no puedes decir yo soy así. Ellos ya saben cómo eres. exacto. Encantada, Beatriz. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, Heidi. Norma, tu pregunta, por favor. Muchas gracias. Hola Beatriz, qué gusto verte. Oye, pues el libro me encantó. La verdad es que me llegó mucho porque yo, bendito sea Dios, tengo a mi mamá con su diabetes y su hipertensión, pero sigue siendo mi mamá. Todavía está lúcida y anda de arriba para abajo y entonces, pues la verdad es que admiro su, pues estas ganas que tiene de estar aquí. Sin embargo, fíjate que fue muy reflexiva la lectura y a la vez incómoda, porque no es fácil aceptar y darse cuenta que yo me estoy acercando a mi vejez. Es muy difícil. Y bueno, todas las situaciones que nos planteas me hicieron pensar que a lo mejor el día de mañana puedo sufrir de demencia senil o de Alzheimer. O sea, las posibilidades son muchas y la verdad es que da miedo. Sí. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál de los cuatro personajes te costó más trabajo desarrollar? Ay, híjole, ahora sí me hiciste pensar. Esta pregunta nunca me la habían hecho, ¿eh? ¿Cuál de los cuatro me costó más? Yo creo que Nicolás. O sea, siento, ¿Ok? bueno, yo como mujer y como mujer que estoy pues en la misma edad de Roberta, aunque el alpinismo y yo no tenemos nada que ver, pero por la edad y por ser mujer. Y con Antonia también comparto muchas cosas, ¿no? Como yo estaba, precisamente cuando estaba escribiendo la novela, estaba estudiando una maestría en filosofía, entonces también me identificaba, pero creo que el personaje que más trabajo me costó, al que más trabajo me costó como agarrar su espíritu o su mente o su alma, es Nicolás, y también el que más me dolió. Mm.
Porque sí le suceden dos cosas fuertes, ¿no? El quedarse viudo y quedarse viudo cuando tiene una relación muy bonita con con su Natalia. esposa, con Ujú. Natalia, y también la parte de esa culpa que lleva cargando tantos años en relación a Hannah, ¿no? Entonces creo que fue el que sí más trabajo me costó. Me costó trabajo entrar a su manera de ver el mundo, pues cuando era un adolescente y presencia esa escena tan terrible no, y que no hace nada, pero respetarlo y no juzgarlo. O sea, dejar que en todo caso fuera él el que se sintiera culpable o no. Sí fue el personaje que más trabajo me costó. Pues te felicito, Beatriz, porque ha sido una novela que la verdad me ha movido, me ha gustado muchísimo a pesar de lo difícil que es darme cuenta de qué momento de mi vida estoy. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Pero acuérdate que lo que escribí es pura ficción. A nadie Yo le sé, pasa eso. A nadie nos volvemos viejos. Nada, hombre, no, es pura ficción, pura imaginación. es pura imaginación, exacto. Exacto. Gracias, Beatriz. Gracias, Norma. Ceci, por favor, tu pregunta. Sí, gracias, buenas noches. Beatriz, pues me encantó igualmente con mis compañeros la opinión de que me encantó tu libro. Yo no tengo en familia a nadie con ese diagnóstico, pero me llegaste mucho en frases, como ahorita las voy a poner rapidito, que creo que estas frases a cualquier edad, por ejemplo, para los alpinistas, descender a tiempo, aunque estés a 1 metro de la cima, para evitar la muerte. Eso creo yo que a cualquier edad, dignamente retirarse o hacer una pausa o cambiar el camino, ¿no? Ujú. Fueron muchas frases que yo anoté y pues me las llevo conmigo pues a guardarlas y a practicarlas. Entonces, Beatriz, pues ando con el libro en todas mis redes, promoviéndolo porque está muy lindo Ay, y te qué bueno. felicito. Qué bueno, te voy a deber una lana ya que lo estás promoviendo. No, ahora, otra cosa antes de, qué linda que, pues como yo me dedico a la música, Mm. oye, las canciones de los Beatles y, ay, no, o sea, me volvió loca. Dije, no, esta es de las mías. Muy bien por esos tips esas canciones que ponías ahí. Muy, muy padres. Y fíjate que eso es gracias. Yo a Gaspar cuando empecé la novela, les digo que empecé en el capítulo, no donde le dan lo de Alzheimer, o sea, yo no lo había enfermado de Alzheimer todavía. O sea, era un Ujú, hombre pues viejo, pero sin Alzheimer. Pero tengo una alumna y amiga que en algún momento dado me empezó a contar de su padre. Su padre tiene Alzheimer. Y de hecho ujú. bueno, ahí estuvo Edgar porque lo escuchó. Ella dice que el día que, en cuanto salió mi novela, la compró, pero no se atrevía a leerla, porque sabía que yo me había inspirado en su papá para contar la vida de Gaspar. Entonces dice que la Ujú. compró y no la quería leer, y el día que la leyó, la empezó a leer en la mañana, fue a visitar a su padre y fue la primera vez que el papá no la reconoció. Ay, mira. Entonces, Sí. bueno, ahorita llegó a la música. Ella me empezó a contar, pues, lo que era que su papá estuviera con esa enfermedad y cómo empezó a ver su deterioro. Pero me dijo, a mí Ujú, lo que más me ha impresionado es que yo una vez a la semana, creo que todos los jueves va por él a la residencia donde él está internado, que es una residencia especial, no ujú. es cualquiera porque es especial para pacientes con demencia senil o Alzheimer, y que cuando el papá no sabía, o sea, no podía hablar o no hablaba o no, o le empezaba a dar miedo a dónde lo llevaban, le ponía música. O sea, toda la música que le gustaba escuchar, los boleros, y en ese momento me dicen, puede que no se acuerde de quién soy, ni a dónde vamos, ni cómo me llamo, pero las letras de todas las canciones, por ejemplo, de José Alfredo, no Sí. se le olvidaban. O sea que la manera del ser humano de reencontrarse, o sea, la manera tal vez más visceral,
donde más sigues siendo tú, aunque ya no te acuerdes ni de tu nombre, es a través de la música. Entonces, a partir de que me contó esto de su papá, decidí darle más importancia a la música. Ya Sí. tenía yo música antes, pero la traté de explotar más a partir de esta anécdota. Por eso hay tanta música y que Ajá, me en tu, faltó, pero por eso hay tanta música en la novela y por eso una de las escenas que más me conmueven de esta novela es la de Central Park. Si no se ujú, acuerdan que quieren llegar a Imagine, donde este homenaje que le hacen a John Lennon, pero pues ya los papás ya ujú, no pueden caminar y acaban bailando este, con la música que les pone el cubano, y él está bailando feliz y de pronto ni siquiera sabe con quién está bailando, pero sí, no importa porque está feliz, porque la música lo hace feliz. Entonces sí, sí quise darle un papel esencial a la música y qué bueno que lo hayas notado. Muchas eh, gracias. sí. Y de hecho, Beatriz, bueno, yo estudié comunicación, pero la vida me fue llevando a otras cosas. Me fue llevando a maestra de danza, que de hecho trabajé en una casa de retiro y había adultos mayores que no se podían mover. Entonces, pues hacíamos la danza, entre comillas, con brazos, ¿sí? Pero al momento que yo iniciaba con canciones como Vereda Tropical, como canciones muy antiguas, hablaban porque hablaban y cantaban, se acordaban perfectamente Claro, lo que estás diciendo, las las canciones de canciones, su época. De hecho, yo algo en su cerebro. hace 15 días Ujú. estoy en un coro y fuimos a dar un concierto a un asilo de Ah, clase media baja. sí, Este, fue una experiencia al mismo tiempo horrible porque dices que, o sea, es horrible ver al ser humano pues en plena deteriorarse. decadencia. Es horrible decirlo, pero también es horrible verlo. Sí, deteriorarse. Pero teníamos como un repertorio, pero al final el maestro, que es muy bueno, había dejado dos canciones de Cricri. Yo odio a Cricri, no sé por qué, y lo oí en mi infancia, pero ahorita que oigo las canciones me parecen aberrantes, espantosos. Pero pues bueno, Ujú, yo no mando, el maestro manda, entonces cantamos la del Tlacuache y la de Caminito a la Escuela. ujú. Y, iba a decir los viejitos, bueno, pues sí, los viejitos, es Adultos impresionante, mayores, sí. todos cantando, todos, Ah, porque es lo que más, a eso regresan, a esa infancia en la que aprendieron esas canciones. Y los sí. hace, nosotros íbamos muy confiadas de que dijimos, no vamos a poder hacer el oso porque o la mitad están sordos y la mitad se van a quedar dormidos. Pues no, Ujú. ni sordos ni dormidos. Se la pasaron bailando, lo que tú dices, Ay, moviendo los brazos en su silla de ruedas, cantando. O sea, fue una experiencia preciosa y justo a través de la música y a través de ujú, Cricri, que yo decía, ¿por qué este profesor pone a Cricri? Qué cosa tan espantosa. En ese momento me di cuenta por qué había escogido a Cricri. Porque ujú. está en tu memoria más vieja, ¿no? En la memoria que se queda, en la que te forma, Sí, que es pues, los primeros 6 7 8 años de vida. sí, su Y, cerebro. y eso está eh, ahí precisamente, creo que en la novela, ¿no? Todo, cómo a los cuatro los marca su infancia y los marca su historia y sus recuerdos. Por eso es tan terrible que Gaspar empiece a perder la memoria. sí, Gracias, no, pues Ceci. sí, muchísimas gracias. Y ya por último, y ahora sí, mira, ya la última que me encantó. En el caso de Roberta, que le quedan segundos de vida, quiere saborear el oxígeno. ¿De qué sabor es la vida? Yo creo que esto a cualquier persona nos hace reflexionar, a cualquier edad. De cuando pasas un accidente o tus rodillas ya no funcionan bien, dices, pero ¿cómo no aproveché a caminar? O no sé, pero quieres saborear el oxígeno. ¿De qué sabor es la vida? Con eso ya me quedo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, Ceci. Antes de seguir con quien sigue, te comento, Beatriz, que dos de nuestros compañeros hicieron sus playlists en Spotify con la música del libro. ¿Este Entonces, libro? nos acompañó también eso. Entonces, estuvo muy padre. Ay, qué bueno. ¿Quiénes fueron? A María Eugenia Bolaños, si no me Ah, sí, acuerdo. Maru me la mandó. Sí, y alguien más, no recuerdo quién, no sé si se acuerden. Sí, sí, Maru me mandó la playlist, sí.
Sí, si no, luego a través de Albert te mandamos la otra. Perfecto, gracias. Yael, tu pregunta, por favor. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a todos. Bueno, Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, siempre es un placer leerte, un placer que nos acompañes y eres la madrina de nuestro grupo. De verdad, te apreciamos mucho. Y bueno, yo escribí algo antes de llegar a mi pregunta y quisiera leerlo. Es difícil es ver cómo pasa el tiempo en tu familia y en tu cuerpo. Lo que antes podías y ahora no, las diferencias que se van teniendo en el paso del tiempo y que cambian en cada etapa de nuestras vidas. Aprender a aceptar cada momento, ya sea bueno o no tan bueno. Gracias por esta obra, Beatriz, que nos permitió reflexionar a cada uno desde nuestra propia experiencia. Estoy escuchando a mis compañeros y bueno, evidentemente yo también me conecté y sobre todo en un principio pensando en mis papás, en yo misma. Toda la vida me ha gustado mucho hacer actividad, pero con el paso del tiempo lo que antes podía hacer de una manera muy ágil, pues en el paso pues se va deteriorando el cuerpo y a pesar de que te cuides y hay infinidad de cosas con las cuales puedes cuidarte, pues marcan huella en cada uno de nosotros. Y yo creo que esa es la parte esencial con la que conecté con tu libro en particular. Evidentemente la historia me hizo reflexionar cada personaje y mi personaje favorito fue Roberta a pesar de la difícil situación que está viviendo o vivió. Eh, Justo lo que yo quería preguntarte, Beatriz, es cómo habías elegido precisamente las canciones que llevaste, porque evidentemente fueron muchos los Beatles, pero también llegaste a tocar a Rita Guerrero, que pues de alguna manera es mezcla de cada uno de ellos. Sé que por ahí ya mencionaste algo de ello, pero sí, ¿cómo las elegiste? Pues mira, bueno, los Beatles es porque, o sea, creo que son mis músicos favoritos desde la adolescencia, me encantan, pero sobre todo porque mientras estaba escribiendo la novela, estábamos mi marido, mi hija y yo en Vail, en Colorado, y nos regresamos a Denver a tomar el avión. Normalmente maneja mi marido, pero en un momento dado me dijo, ¿sabes que tengo mucho sueño? Entonces fue para atrás. Él le encanta la música clásica, a mí también, entonces veníamos yendo a Mozart, da igual, pero en cuanto se quedó dormido atrás, mi hija me dijo, ahora voy a poner yo la música. Mi hija tiene 24 años y puso a los Beatles. Y todo el camino, o sea, 1 hora y media, fuimos cantando las canciones de memoria. Entonces dije, qué padre que algo nos una de esa manera. O sea, porque yo me las sé, pero también sabía todas. Entonces fue ahora sí que un road trip de 1 hora y media, pero muy padre en que me encontré con ella justo en los Beatles. Entonces dije, tengo que poner a los Beatles. Y las demás canciones que puse tenían que ver con cada capítulo y con cada tema. Entonces creo que la de Rita tenía que ver con la muerte, ¿no? Por ahí. O sea, entonces fui dependiendo de los temas, fui como recurriendo a mi repertorio, pues de vida, de todas las canciones que uno escucha, porque pues uno escucha igual a José Alfredo Jiménez que a Juan Gabriel, que a los Beatles, que a los Rolling Stones, que a Chopin. Entonces sí, pues las fui escogiendo, bueno, a los Beatles por esto que te digo, y a las demás dependiendo del tema y de las circunstancias de cada capítulo. Muchas gracias, como siempre, de verdad un placer haberte leído. Ay, muchas gracias a ti. Gracias, Yael. Vero, tu pregunta, por favor. Gracias. Hola Beatriz, gracias por darnos una novela actualizada, una novela ligera, planteada rápidamente. Y cuando me refiero a actualizada es que a nosotros nos está tocando ser los que cuidamos a los papás muy, muy grandes, porque es esta generación de la generación silenciosa y fuerte, pues todavía quedan algunos. La mamá de una amiga falleció de 103 años el año pasado Es que y cada vez estaba, vivimos más, ¿eh? sí, y estaba lúcida la señora, pero ahora sí que todo por servir se acaba, ¿no? Porque le empezó a fallar el riñón y cosas así.
pero a lo que voy es que a nosotros también nos está tocando ver que ya no es aquel respeto por el viejo. Nosotros somos la última generación que vamos a cuidar así a nuestros papás. Mi mamá falleció de 94, 3 años estuvo en una casa de retiro, hasta los 91 manejaba, hasta que se equivocó de calle, en lugar de decir que se perdió, muy difícil quitarle las llaves del carro. Pero siento que nos muestras una familia pequeña, porque efectivamente no es como las familias de antes, ¿no? Que eran 6, 8, 10, y había muchas manos que atendieran, ¿no? Que atendieran y respetaran a la gente mayor. Y hoy pues nos vemos enfrentados, nuestros padres a cuidarlos con los recursos que tengamos. Y nosotros como hijos, y con nuestros hijos, pues quién sabe dónde nos vayan a aventar, porque ellos son de una mentalidad muy práctica. Y creo que nos aportas también una novela que nos deja una reflexión. Yo quería leer rápidamente algo que nos pones aquí, que dice: no quiere perder la memoria. ¿De qué sirve perder la memoria si estamos hechos de recuerdos? Somos nuestro pasado, nuestras memorias, lo que hemos construido. Sin embargo, creo que aunque ellos pierdan la memoria, nosotros tenemos su historia. Algo que yo pude aprender viendo a mi mamá de 94 años, o sea, la vida que vivió, lo que le tocó, etcétera, es no enfocarnos solamente en la persona que hoy ya perdió su ser y la memoria, sino respetar todo ese proceso y toda esa vida intensa de tantas cosas que les tocó vivir, y creo que tú lo señalas muy bien. Me gustó mucho cómo lo planteaste, y la única pregunta aquí que yo haría es, ¿qué te llevó a poner o sea, decías de Nicolás, pues viudo con una situación accidental y también viviendo una situación tan traumática, ¿no? Que fue arrastrando por el resto de su vida, que particularmente esa me parece que entraba muy, muy fuerte dentro de todo el tema que nos planteaste. ¿Qué me llevó a...? Mira, la novela, no sé si ya han escuchado algunas entrevistas o algo, pero la novela salió realmente de un viaje real, así que realmente de un viaje real, qué horror, ¿eh? Que hicimos mi mamá con su marido, mi papá, mis 2 hermanos y yo, que fue un viaje precioso, pero difícil, exigente, ¿no? No fue un road trip, nos fuimos 10 días a París, éramos 6, no éramos 4, pero después de ese viaje como que yo necesitaba hablar de eso, ¿no? De los vínculos familiares y cómo estos vínculos van cambiando, pues cuando la gente va envejeciendo, y cómo lo doloroso que es darte cuenta que tus papás van en picada. O sea, yo creo que como hijo siempre vemos a los papás como el sostén, el bastón, el árbol, las ramas, o sea, como todo, como que nos sentimos seguros porque allí están. Y de pronto cuando te das cuenta que dependen más de ti que tú de ellos, es un paso difícil. Entonces, eso fue en un inicio lo que me llevó a escribir la novela. Pero resulta que tengo una familia muy aburrida, de donde a nadie le ha pasado nada, a mí me tocó madera, terrible. O sea, como que... Entonces dije, a ver, ¿quién va a leer esta novela? Obviamente los personajes son todos inventados, no hay nada, o sea, no hay ni alpinistas, ni etólogos, ni empresarios, ni doctora en filosofía, mi mamá es pintora, o sea, no, pero de repente decía, ¿y qué? O sea, yo qué ya, están envejeciendo, se van a ir a un viaje porque los voy a poner a irse de viaje. Y, o sea, como que no había nada, pues era todo un poco aburrido. Afortunadamente en la vida real aburrido porque no hay. Entonces, ahí a partir de él les empecé a inventar más vida, ¿no? Entonces empecé a inventar a esta Antonia pues que los editores ya no la pelan, que ya está jubilada. O sea, traté de meter un poco
de más problemas en cada uno de los personajes. Y es chistoso porque estaba yo en un Zoom como este, ¿no? Y una de las personas me dijo, oye, es que son demasiadas tragedias, eso es imposible que pase en la misma familia. Y antes de que yo pudiera contestar, como 10 levantaron la mano y dijeron, oye, ¿cómo que imposible? Me dice, lo de esta novela es un cuento de niños comparado con lo que pasó en mi familia. Y así empezaron a decir, o sea, y finalmente les inventé vidas que no tienen nada que ver con nuestra realidad, la de mi familia, pero que pueden pasar todo el tiempo y que creo que lo que logra es hacer personajes pues más interesantes, más profundos y más humanos. Entonces no sé por qué ahí me vi mala onda, el pobre de Nicolás lo enviudé, lo hice sentir culpable, lo... Es que te va saliendo, cuando uno se pone a escribir un libro, me está pasando con el libro que estoy escribiendo ahorita, que tengo un personaje que es músico, y en una de las escenas de repente alguien le pregunta, bueno, pues tú cuéntame de tu vida, ¿de dónde vienes? Y yo no tenía idea, yo solo sabía que es músico y que es pianista. Es todo lo que sabía, porque es un personaje inventado. Y yo no soy como muchos escritores que hacen las fichas de sus personajes antes de escribir, ya tienen todo, cuándo nacieron, en dónde, a qué kinder fueron, ya todo, todo. Yo nada más sabía el nombre, la edad y la profesión. Y a la hora que mi personaje, que es una mujer, le dice, cuéntame de tu vida, de la nada me salió su historia. O sea, hace cuenta que como si realmente existiera. Empecé a escribir y dije, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué se me ocurrió ponerlo en tal lugar, con tal carrera, con tantos hermanos? O sea, de pronto ya el papá tenía profesión, la mamá, le inventé dos hermanos hombres, uno trabajaba en unos viñedos, otro trabajaba... Yo dije, ¿de dónde sale esto? Entonces, así un poco me pasó con estos personajes, cuando me vi que en la necesidad de hacerlos más profundos y con más conflictos y también con más sueños y más objetivos y emociones, pues no me preguntes por qué, pero enviudé al pobre Nicolás. de Nicolás y además lo hice testigo de este horror, que afortunadamente yo nunca he estado cerca de una situación así, para nada, pero fíjate qué chistoso, porque me imaginaba la escena, que no sé de dónde salió, y la imaginaba perfecto en la casa de un amigo mío de la prepa, que era una casa a la que íbamos mucho. No sé por qué la escena la veía ahí, no sé por qué, porque nunca pasó, ¿eh? Ajá, ajá. No sé, a veces como que las historias se van construyendo solitas. Sí, pues a mí me pareció muy interesante y esa parte, pues sí, difícil. Pero en general la novela creo que nos aportas historias reales que están pasando y novelizadas. Y creo que nos hace hacer conciencia de lo que significa que la gente vaya perdiendo su memoria y sus recuerdos. Muchas gracias. Pero sí, porque para allá vamos todos, ahora sí Sí, que nos guste o ajá, no nos o no. guste. Yo creo que por eso tanta gente se ha identificado, porque la gente que tiene alrededor de los 80 como mis padres, pues ahí están, o sea, se ven retratados. Digo, no solo ellos, todos los de esa edad, pero también los que seguimos en la otra generación y también los que van detrás. O sea, yo pienso mucho en mi hija, ¿no? No sé si tú o alguien decía qué va a pasar con las generaciones de abajo que nos van a botar ahí en un basurero, pues espero que no, pero yo sí he pensado mucho, cuando me enfrento con mis padres, pienso mucho en mi hija, porque a mis papás los cuidamos entre tres, somos tres hermanos, y la verdad creo que somos bastante buenos hijos y nos organizamos muy bien, pero de pronto digo, mi hija es una hija única, digo, Sí, pobrecita, yo creo que cuando se me empieza a botar la canica me voy a suicidar para que no me tenga que sí, cuidar solita, que bueno, creo que la canica ya se me botó hace mucho, pero bueno, pero sí, gracias. sí. Gracias, gracias. Gracias, Vero. Ana, tu pregunta, por favor. Primero, buenas noches a todos. Beatriz, un gusto conocerte. La verdad es que, mira, yo estoy entre los hijos y los papás. Ese es el rango de edad. Entonces, como tú dices, ¿no? Finalmente te estás espejeando, estás viendo para dónde vas. Me encantó la forma como describe los personajes, logras hacer que nos identifiquemos con ellos, que los vivamos, que los sintamos. Y sobre todo, tu lenguaje es muy sencillo, lo lees muy a gusto,
y me encantó mucho mexicanismo. Esa parte me gustó mucho porque pues metes muchos, pues mexicanismos, no sé si esté correcto decirlo, pero esa parte me gustó mucho y pues finalmente felicitarte porque me diste una gran, gran lectura. Ay, muchas gracias. No, ¿de qué? Al Mira, contrario, gracias a ti. y los mexicanismos no fueron a propósito, pero pues como son mexicanos, Claro, es que esa parte estuvo creo que uno se padrísima da porque cuenta, ¿no? Ya como, pero muchas cosas, hace cuenta pues que yo las viví con mis papás, me llevaban que sea la flor de lis y que acá y que, o sea, ah, que ya. entonces, bueno, yo estaba realizada, hace cuenta que tenía yo aquí también a la jacaranda, entonces fue un viaje muy bonito, un libro muy padre, muy recomendable, y pues nada más agradecerte la oportunidad de, pues de decírtelo, Ay, muchas gracias, gracias. encantada. Gracias, Ana. Marien, por favor, tu pregunta. Buenas noches, Beatriz. Un gusto de verte de nuevo. Y así como dice Ana que está entre los papás y los hijos, yo creo que yo ya estoy más con los papás. Sí. Y en realidad fue un libro que me hizo reflexionar mucho. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque el tema del libro empieza con la memoria, su deterioro, pero durante todo el viaje es memoria, o sea, van los hijos recordando qué hicimos, qué esto, y demás, ¿no? Y por otro lado, el viaje. La vida también es un viaje. Exacto. Entonces, no sé si fuiste consciente de hacer esta metáfora, ¿no? De la memoria y el viaje. Esa es mi pregunta. Sí, no, sí. O sea, evidentemente el último viaje es este último viaje literal, pero también metafórico. O sea, es la última, pues sí, etapa de la vida, es el último viaje que tienes antes de morirte o antes del último gran viaje para quienes creen que hay algo más allá, ¿no? Entonces sí fue consciente, lo del juego de la memoria. A mí la memoria es algo que me interesa muchísimo, me interesa desde lo que no he dicho. Si me leyeron y recuerdan esa novela, habla mucho de la memoria y cómo funciona. Entonces, para esa novela investigué mucho, para esta no investigué nada. Para esta novela, después de este viaje con mi familia, que empecé a escribir y la escribí muy rápido, mi primera intención fue investigar sobre la vejez y hasta puse en Amazon a ver qué libros había sobre esto. Y estaba haciendo una lista cuando dije, no, quiero que esta novela sea completamente vida, o sea, algo que le puede pasar a cualquiera, sin nada de teoría, sin nada de, o sea, no quiero saber qué es lo que pasa a nivel anatómico con las neuronas o sea, quiero más bien ver lo que todos vemos al día a día, lo que todos vemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y en la mente y en el cuerpo de nuestros padres o de nuestros seres queridos que son mayores que nosotros. Entonces, aquí sí, a diferencia de lo que no he dicho, no investigué nada, pero sí, la memoria para mí es un proceso muy interesante, del que todavía no se sabe mucho, y y el viaje, pues sí, efectivamente es el último viaje, pues por lo pronto el último viaje de Gaspar. No porque se muera, sino porque Gaspar ya deja de ser el mismo, ¿no? Y también el último viaje tal vez de Roberta, porque sí, bueno, le dan un pulmón nuevo, pero Trasplantar. no sabemos cuánto tiempo va a vivir. Los pulmones no tienen tanto tiempo de vida una vez que son Trasplantados. eso, iba a decir trasladados, trasplantados. Entonces, pues sí, o sea, lo que sí es real es que es el último viaje de ellos como familia. Nunca van a volver a hacer un viaje los cuatro juntos. Entonces sí es un viaje que representa metafóricamente la vida. Muchas gracias, Gracias Beatriz. a ti. Gracias, Marien. Nela, tu pregunta, por favor. Creo que Ana levantó su mano si quieres que ella Sí, opine antes que yo. no, nada más rapidísimo. ¿Va a haber una segunda parte? No, No, no. Ahí cierras ya.
Ok. Sí, cierro porque pues creo que ya no tengo nada que decir en No, este bueno, es que tema. uno se queda picado con la historia si sobrevive al trasplante, si el No, hijo bueno, puede rehacer su vida, al y la trasplante mamá ya que sobrevivió, eso ya. sí, Y ves que, pero en el tiempo, ¿no? ves que Nicolás dice, ahí lo insinuó un poco, que un pulmón trasplantado no dura más de creo que 6 o 7 años. Ok, Entonces podemos suponer que eso va a durar ya. o que tal vez la vuelvan a trasplantar. No, ya llevo 60 cuartillas de mi siguiente novela, El así siguiente, bueno, pues ya te estamos esperando, así que dale, dale. que mejor Gracias. a ti. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Beatriz, un gusto tenerte. Igual. Siempre tan generosa con nuestro club de lectura, te lo agradecemos infinitamente. Mira, el libro es una gran reflexión y a mí, en lo personal, me gustó esa parte en donde indicas los papás se sienten de 60, Roberta se siente de 40, porque en realidad, cuando estás narrando, hay un punto en que yo sí lo sentía de esa edad, por cómo vas describiendo a los personajes. Realmente Gaspar y Antonia no se nota que fueran unas personas mucho más mayores. Incluso Roberta decía, bueno, es que Roberta podría ser como de mi edad, ¿no? Y hay una reflexión que me gustaría compartir contigo en ese aspecto cuando tú decides que Gaspar no vaya con más personas, el hecho de que no van nietos, y no es porque no lo puedan hacer, simplemente él decide, quiero viajar con mi esposa y con mis dos hijos y hasta ahí. Y después estuve reflexionando mucho, no sé si haya habido como algún motivo, pero ahora lo veo porque en el grupo también surgieron algunos comentarios en donde decíamos, es que generacionalmente sí hay una brecha. No es lo mismo cuando tú estás leyendo el libro con la edad que tú estés retratando porque lo sienten más directo. Entonces, o personas, puedo mencionarlo a lo mejor en mi caso, ¿no? Yo soy hija única, mis papás ya no tienen a sus papás, entonces en el momento en que mis abuelos fallecen, te cae así como con agua fría en un balde y ves que ahora ellos son los que están en la línea de ser las personas más grandes y empiezas a ver cómo están envejeciendo. Entonces, esa parte de los cuidados, etcétera, en que uno se va involucrando más con tu familia, pero también es como una parte de lazo familiar. Cuando uno ve eso y cuando uno decide como involucrarse más con tu familia, bueno, pues lo vas a ver, ¿no? Yo tenía un compañero del trabajo que operaban a su papá de manera inesperada del corazón y le digo, bueno, pero ¿qué le pasó a tu papá? Dice, es que creo que le van a hacer dos intervenciones. Digo, ¿cómo? O sea, si le están, le van a hacer una intervención del corazón y es urgente, ¿cómo le van a hacerle dos? Entonces, sí hay como una brecha generacional en donde uno entiende a lo mejor por qué hay gente que se aleja de su familia y a lo mejor como que están muy sin saber qué está pasando, ¿no? ¿Por qué le están haciendo las cosas? Y creo que entiendo un poco también en el viaje por qué no intervienen más jóvenes, ¿no? El hecho de que iban a ir en un viaje y muchas veces es estar nada más así, ¿no? El celular, con la tablet, o sea, como que el diálogo no iba a ser el mismo. Entonces las reflexiones se vuelven más personales. Eh, Mi pregunta va o mi comentario va, es que a veces el tema tampoco es generacional, sino con la experiencia de vida. Yo tuve un abuelo que tuvo un problema, le dio una embolia, sí, un parálisis cerebral, y al final del día tenía cuatro o cinco hijas, alrededor de los 30 a los 40, y la que lo terminó cuidando fue mi prima de 20 años, por 10 años. Entonces, su experiencia de vida es totalmente diferente. A mí lo que me gustaría saber es cómo está recibiendo tu libro el tema en lo generacional, cómo lo ves, porque nos comentabas, creo al inicio, hay jóvenes que te están comentando, sí, me está llegando, o sea,
sí lo estamos viendo en caso de que cuando a uno le llega tu libro es porque reflexiona. Uno dice, es que no sabe uno cómo vas a llegar a ser de viejo con todo lo que estás viendo. Y el libro sí es muy reflexivo y dices, mis papás están dejando las cosas, lo pones ahí en el libro, que ellos están dejando pues claras sus bienes, sus testamentos. Entonces, sí es una parte que nos apoya mucho pues a estas generaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos comentaras tú cómo has visto esa aceptación en la brecha generacional con tu libro. Bueno, primero deja decirte algo de cuando puse a que se fueran en el viaje solo los cuatro. Yo creo que no tiene nada que ver con la parte generacional, sino que ellos querían regresar a este núcleo. O sea, en el momento en que Gaspar siente que está perdiendo la memoria, bueno, no siente, es una evidencia, lo que él quiere es recuperar lo que él tenía antes, y lo que él tenía antes no incluía nietos. O sea, era regresar a estos viajes que hacían cuando ellos tenían pues, tal vez 50 y sus hijos eran chavos. Entonces, por eso que es un poco que nosotros no lo programamos así, pero cuando nos fuimos a este viaje a París, éramos solo, no había ni parejas, ni nietos, ni nada, éramos como este núcleo de los seis, bueno, más el marido de mi mamá. Y eso estuvo genial, ¿eh? Sí. Entonces, realmente no pensé tanto en la generación, sino en esas ganas de Gaspar de regresar a los viajes que hacían pues, cuando no existía nadie más. Y en cuanto a la parte generacional, fíjate, es chistoso porque no me he puesto a pensar ni a hacer como una encuesta de los que me escriben qué edad tienen, pero sí creo que la mayoría o se identifican con el sector los hijos de 60 o se identifican con el sector de los papás de 80 y tantos. Pero sí me han llegado varios comentarios de chavos de 20, 25 que dicen, nos ha gustado mucho porque como que nos cae el 20 de lo que están viviendo nuestros papás o nuestros abuelos, pero sobre todo que algún día vamos a llegar ahí. Es como un adelanto de hacia dónde vamos que nos hace ser conscientes pues de este final, o sea, de este destino al que para allá vamos, nos guste o no. Entonces, creo que sí, los menos de mis lectores, para este libro, yo creo que la mayoría son de más de 40, pero sí hay chavos. Edgar estaba ahí en la presentación del lunes y había los más chavos de la fila que se formó para que les firmara los libros, tenían veintitantos y sí me impresionó porque llevaban todos mis libros, la mayoría de mis libros, con anotaciones y papelitos y yo dije, wow, porque yo siento que mis libros no son para chavos. Sí, no. Sin embargo, sí, o sea, sí había muchos. Digo, no en esa presentación, pero en general, los comentarios que me han llegado, sí son comentarios de gente que dice gracias porque nos estás como poniendo enfrente a una realidad que no vemos porque nos queda muy lejana, pero que la tenemos que ver, porque en eso están nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, incluso por la edad. Entonces, sí me ha gustado cómo ha sido recibido, aunque sí entiendo, pues que no es un libro especialmente para ellos, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Y otra cosa que me gustaría agradecerte es que el final, de alguna manera, nos dejas como esas migajitas que sabemos a qué va a concluir, pero no eres explícita, así que no que lo dejas abierto. O sea, ya tanto de lo que ha pasado, no abordas y murió así, y le pasó esto, y se quedó solo, y a pesar del trasplante, o sea, sufrió, tuvo dolor. Entonces, creo que esa parte que fuiste generosa, amable y terminas con nostalgia el libro, pero fue medido en ese sentido para no darle más un contexto tan doloroso. Muchas gracias. Gracias a ti. Si yo tenía ganas de que fuera un final, yo siempre digo que es un final como apapachador, o sea, es un final pues no estilo Hollywood donde todo sale de maravilla, porque no, porque es realista y Gaspar pues no se le quita mágicamente el Alzheimer y a Roberta pues sí la operan, pero tampoco es que le quede mucho tiempo de vida, pero creo que sí es un final
en cierto sentido feliz, o sea, por lo menos no tan trágico. Y me gustó mucho que una señora me escribió y me dijo que tenía, no me acuerdo, si 86 años, que estaba muy enferma, que ya estaba harta, que su hija le regaló la novela y cuando vio de qué se trataba dijo, ni muerta voy a leer esto, qué horror, qué deprimente. Y como a los 10 días dijo, sí, pues lo voy a empezar a leer a ver. Dice que se lo devoró y me dijo, muchas gracias porque me regresaste las ganas de vivir. Y eso me Qué gustó bonito. mucho porque es una novela sobre la vejez, sobre la decrepitud, sobre pues cómo vas ya en declive. Y sin embargo, esta mujer, cuando me dijo, me regresaste las ganas de vivir, dije, wow, qué rico que haya logrado yo eso. Y que creo que gran parte de eso es por el final, pero también por estos vínculos familiares y amorosos que están a lo largo de toda la novela. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Tu micrófono, Silvia. Keila, tu pregunta, por favor. Hola, buenas noches, mucho gusto, Beatriz. Este, yo leí tu otro libro, el de Jamás Nadie. Ese me gustó mucho, me De gustó los chinos, muchísimo. sí. Ay, perdón. Sí, sí, ahorita. Perdón. Este, bueno, entonces te decía que ese libro lo leí y la verdad me gustó igual mucho, me gustó mucho. Lo empecé a leer y la verdad que es un libro, como ya coincido con mis compañeros, es bastante reflexivo, te hace sentir eh, la realidad de nuestros papás, ¿no? Y si bien siento que la historia a lo mejor no, como que no contacté mucho, tal vez, con la experiencia, porque pues yo la verdad no, o sea, sí tengo abuelitos, ya fallecieron, pero no eran muy cercanos a mí, no vi ese deterioro tan cercano. Y mi papá, que es la persona que sí falleció hace 10 años, pero se nos fue muy rápido, entonces no, tampoco fue algo que vaya decayendo, ¿no? O sea, se nos fue muy joven y muy rápido, ¿no? Entonces, no he tenido esa experiencia. Pues que sí viven los personajes en la historia, ¿no? Pero aún así, aunque no es, repito, la historia tan cercana a mí, sí pude, o sea, sí me hizo sentir, sí me hizo sobre todo, o sea, quieres o no te deja pensando. Tienes unas frases que no sé qué tanto te quiebras la cabeza para escribirlas porque están bellísimas, están ahí unas hermosas, que de verdad, yo digo, estas personas que escriben, qué clase de terapia llevan para que pongan cosas tan tristes, pero a la vez tan bonitas y, o sea, no sé, una cosa, la verdad, muy bonito. Y ahora sí que voy a decir que tengo un pequeño reclamo, porque al final yo dije, va a venir el drama. Ya llegó el Alzheimer, ya llegó, llegaron del viaje, ya se acabó la luna de miel y van a venir los reclamos y cuídalo y yo no quiero y yo no tengo tiempo y tu velo. O sea, como que esa parte que viene acompañado de una enfermedad degenerativa como esta, ¿no? Que tiene esos retos, tanto emocionales, el desgaste emocional y físico de los cuidados. Yo dije, aquí va a venir y se van a deschongar. No pasó. Claro, los personajes vienen en una línea, tú los tenías construyendo en una línea y que bueno, claro, tiene el sentido como lo planteaste, ¿no? Pero cuando yo llegué a esa parte dije, no, como que yo quería más drama, yo quería algo así, que yo sienta más. Pero la verdad que la verdad que sí es una historia muy bonita, es una historia que a lo mejor te digo, si lo vuelvo a leer en unos años, a lo mejor va a tener otro sentido, ¿no? Digo, ya vieron, mis hijos son pequeños, ¿no? Entonces la experiencia es diferente, ¿no? Entonces, sí me gustó. Y hay una frase que incluso lo escribieron en el chat, pero cuando lo leí me gustó mucho. Y que si hay algo de lo que me gustaría quedarme del libro es eso, ¿no? Que dice, eh, decía, el no ya te lo da la vida o algo así decía, pero el sí se lo tenemos que arrebatar, ¿no? Sí. Ajá, entonces, la verdad no lo había yo leído en otro lado de esa forma, y entonces la verdad sí me gustó,
claro todo lo que quieres dar a entender con esa expresión y cómo está en el texto, ¿no? En el contexto en el que está. Me gustó mucho. Y pues bueno, a final de cuentas, preguntas no tengo, pero la verdad sí, te agradezco esta historia y te digo, ya vi que tienes muchísimos libros, apenas llevo dos y la verdad que me han gustado, entonces, pues espero el próximo que ya está en el horno. Y Claro que pues, sí, muchas gracias. muchas gracias. Sí, pero mira, ahorita que decías de tus hijos y de que no estás en ninguna de esas edades, fíjate qué chistoso, porque una mujer que tal vez tiene la edad que tú, lo que ella se fijó es en cómo Antonia no cayó en cuenta del cambio de su hijo cuando sucedió, del cambio de Nicolás cuando tuvo esa Ah, terrible sí. experiencia. Entonces, o sea, ella pues, creo que tenía, no, o sea, era chava y tenía hijos jóvenes. Entonces de pronto dijo, es que qué horror. Como que o sea, no pensó tanto en la vejez sino Ujú. en cómo puede ser posible que una mamá No vea. no se haya dado cuenta Ujú. de que su hijo pasó por algo tan traumático, cómo se fue a enterar hasta los 80 y tantos y porque el hijo se lo confesó. Y justo tenía yo creo que tu edad, o sea, como que sí se trasladó ese momento en que Antonia pues tenía tu edad y Nicolás tenía creo que 14, ¿no? Sale en la novela y que dijo, ay, entonces dice, no sabes, tu libro me va a hacer estar mucho más pendiente de mi hijo, qué chistoso, o sea, hasta eso lo vio, ¿no? Cómo dejar que no me vaya a pasar eso que le pasó a Antonio y que no se dio cuenta de algo terrible que había experimentado su hijo. Entonces sí creo que ahí, pero bueno, también ya te llegará tu momento. Sí, no, sí, Que la de verdad que veras, sí. el día que de repente despiertas y ves una arruga las rodillas te truenan o que normalmente tomas 5 copas y de repente nada más con dos ya te estás muriendo, ya te va a llegar. Bueno, voy a confesar porque la verdad que la mayoría que me conoce o que me ve por primera vez dice, ay, eres muy joven. Voy a dejar que sigan creyendo eso porque la verdad sí soy tragaños. No tengo la edad que aparento, tengo un poco más, pero pero sí, sí es cierto, ¿no? Esa parte es bien, y hay otros detalles igual ahí como mamás que tiene Antonia. A mí, de hecho, Antonia me gusta mucho porque pues es una mamá, ¿no? Y pues todos esperamos ser, en ella, al menos yo vi reflejada en las ganas de salir adelante, las ganas de tener esto, toda esta parte, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho. De hecho, de los personajes, me quedo con Antonio, por la figura que planteas allá, ¿no? Entonces, sí me gustó mucho y pues ya, nada más. Gracias. Gracias a ti. Keila, gracias. Creo que Araceli se desconectó. Entonces, Edgar, por favor, con tu pregunta. Hola Beatriz, qué gusto verte otra vez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? De maravilla. Siempre me encanta verte, siempre. Y quería agradecerte, no te pude agradecer el otro día por el video que le dedicaste a Víctor. Te quería agradecer de corazón, lo atesoramos con mucho cariño, lo vemos muchas veces. Muchísimas gracias, Beatriz. Y en realidad no tengo preguntas acerca de la novela. Sí, claro, los hiciste reflexionar acerca de muchas cosas. Actualmente, ayer me subí a un auto en la noche y sufrí unos dolores terribles por todos lados. Ya las articulaciones ya me están doliendo. Cuando empiezo a caminar también ya siento ese dolor en los pies, que cuando estoy acostado y apenas me levanto ya siento ese dolor en los pies horrible. Afortunadamente, afortunadamente yo no vi el deterioro de mi madre, ¿verdad? Hubiera sido terrible para mí, yo creo. Me hubiera deteriorado tanto como ella. Pero bueno, se fue joven mi madre a los 74 años, se fue joven. Y pues yo no vi ese deterioro tan fuerte. Y siempre he estado diciendo por qué lograron que viviéramos más, pero no mejor. Aunque estaba leyendo un poco acerca del médico Shinya Yamanaka, que ganó el premio Nobel en 2012 y que ayuda, que tuvo un descubrimiento en el cual reprograma las células
para que vuelvan a un estado embrionario. Es algo sorprendente que espero tener vida todavía para ver que, que se consiga tener mejor vida, porque también ayuda al modelado de enfermedades, la medicina regenerativa, rejuvenecimiento celular, ese descubrimiento. Entonces espero tener vida suficiente para alcanzar a ver cómo sigue evolucionando esto de la medicina, cómo sigue evolucionando todo en general, la inteligencia artificial. Y bueno, nada más quería saludarte, Beatriz, y podríamos platicar toda la noche o varias noches con unas copas de vino, ¿verdad? Unas cuantas. Tenía un whisky, pero ya me lo acabé. Excelente, muy bien. Yo hoy no puedo darle porque mañana me voy a hacer unos análisis médicos, pero excelente. Muy Muchas bien, pues gracias. salud y un abrazo Gracias. grande, Beatriz. Muchas Gracias, Edgar. gracias. Gracias. Gracias, Edgar. Beatriz, ya son las 10. Tienes todavía un ratito más, faltan un par de personas. Sí, claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Por favor, tu pregunta. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Te me haces conocido, no sé de dónde. Yo tampoco, pero bueno. Muchas gracias por ser tan generosa siempre con nosotros. Ya te lo han dicho varios, pero creo que hay que decirlo siempre, ¿no? Siempre es un honor que nos distingas con tu tiempo y con tus letras. Yo tengo 3 preguntas. Espero que no se alargue mucho para no quitarte mucho tiempo. Uno es más técnico, la elección del narrador. Nada más el capítulo final está narrado por Nicolás, pero después casi todo el tiempo parece, bueno, no parece, es un narrador omnisciente, pero que está como que jugando varias cachuchas, ¿no? Como que es parte de uno, como es parte de otro. Yo quería preguntarte, ¿cómo elegiste este narrador y cómo pudiste darle el hilo para que cada vez que los capítulos de cada persona pues se sintiera fresco y que no se sintiera diferente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esa. La segunda, que espero no quitarte mucho tiempo, es otro personaje que también creo que vale la pena platicar, si lo puedes hacer, es la casa y la jacaranda, que a mí se me hace un personajazo. No habla de alguna manera como en otras novelas, pero me hubiera gustado que hablara, pero también es muy importante para la familia, ¿no? Y la tercera, que ya es curiosidad, casi todos te hemos felicitado por la novela, por cómo nos llega, es muy universal finalmente el sentimiento, independientemente el nivel socioeconómico o la vida que pudieras tener, es muy universal. Este sentimiento de vejez, esta parte de comunicación, esta parte de los secretos y el duelo y todo esto que trae. Pero la pregunta va más bien en sentido contrario. ¿Te has reclamado alguno de los lectores algo de tu novela? A ver, primero el narrador. Yo quería que los 4 personajes tuvieran el mismo peso, que los 4 fueran protagonistas y pensé que la única manera de lograrlo sería a través de un narrador, que es un narrador omnisciente entre comillas, porque es omnisciente, pero digamos que desde el punto de vista de cada uno de los 4 que va cambiando. Entonces sí pensé que la única manera sería un narrador omnisciente. Porque además darle voz a 4, ahora sí que darle voz a 4 voces, a 4 personajes distintos, no es tan fácil, porque tienes que hacer 4 voces que se distingan por completo, casi que aunque tú no digas quién habla, el lector pueda saber quién habla solo, digamos, de escucharlos. Entonces sí pensé que iba a ser más fácil un narrador que conservara esa distancia y que nos fuera dando los 4 puntos de vista distintos, pero no sin ser necesariamente sus voces. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Obvio, ya se me olvidaron, ya tengo Alzheimer. Lo de la casa y la jacaranda. Para mí sí son otros 2 personajes. O sea, incluso a la casa de Coyoacán le doy sus capítulos aparte, no me acuerdo cuántos son, pero dice Coyoacán 1, Coyoacán 2, porque siento que la casa y la jacaranda, las 2 representan a la familia. Es como una metáfora de la familia. Y por eso acaban vendiendo la casa
y por eso acaban cortando la jacaranda. O sea, es parte también de esta decrépito, o sea, lo que nos rodea un poco nos representa. Y aparte es real. Digo, pues yo supongo que lo ven con sus casas. Hay que estarles metiendo lana porque si no, pues van en picada. Y la jacaranda creo que representa esta familia y a los padres. O sea, los árboles son como nosotros somos las ramas y el tronco y las raíces son nuestros padres. Y de pronto el tronco y las raíces empiezan a quebrantar. Y entonces es terrible porque ya no tienes de qué sostenerte. Entonces, de ahí viene la jacaranda. Además, en mi casa de mi infancia, sí había una jacaranda, no en el jardín, pero había una jacaranda en la calle, en la banqueta. Y era un árbol que era parte de la unión familiar. Me encantaba subirme a la jacaranda con mis hermanos. Ese era un árbol que, sí, es que llegan a formar parte de la familia. Entonces, ahí sí fue a propósito que la casa y la jacaranda casi tuvieran vida y que fueran evolucionando o transformándose a la par que la familia. Y la segunda pregunta, ya también se me olvidó. La tercera, eh, La tercera. si, si además de las felicitaciones que has tenido por tu Críticas. obra, ¿has tenido alguna crítica o te han reclamado algo del libro? Lo único que me han reclamado, así como en general, es que sintieron que quedó corta, que querían más. Y otra reclamación que hace rato dije que si en un Zoom alguien me dijo, es que es inverosímil que en la misma familia uno tenga Alzheimer, la otra los pulmones y el otro lo del abuso y la viudez. Y te digo que no lo acaba de decir esta mujer cuando por lo menos 10 levantaron las manos. Una de ellas me acuerdo que dijo, a ver, perdón, pero esta familia junto a la mía es Disneylandia. No sabes, si yo te contara todo lo que pasó en mi familia. Entonces, creo que es completamente verosímil. O sea, de pronto hay familias en las que todo es, bueno, perfecto, entre comillas, pero pues no hay ninguna tragedia, no pasa nada. Y de pronto hay familias en que todo pasa. O etapas. Como dicen, qué bienvenido mal si vienes solo. O sea, como hay gente que todo funciona y de pronto a una persona todo se le junta, pero todo. O sea, y se queda viudo, pero además la atropellan a no sé quién, pero además lo corren del trabajo, pero además le encuentran un cáncer. Entonces, creo que esa crítica que yo ya ni contesté porque los demás contestaron por mí, pues tal vez para esa persona no era verosímil, pero para la mayoría dicen, oye, perdón, pero así es mi familia. Yo conozco muchas personas o muchas familias en que, pues claro que tienen muchas tragedias. Igual que hay familias en que no pasa nada. Claro, claro. Y Pero a veces, básicamente han sido las únicas dos críticas que he recibido de mi novela. y a veces esas familias que parecen perfectas es también lo que narras en la obra, ¿no? Claro. Que es mucho el silencio y guardar los secretos y no poderlos comunicar, ¿no? Sí. Sí hay familias en que le rascas tantito y empiezas a encontrar, ¿sí? Claro. Confesiones e historias que que han estado escondidas mucho tiempo. Claro. Muchas gracias, Beatriz, como siempre. A ti, Ricardo. Gracias, Y Rick. nos vemos pronto. Creo que la próxima semana. El 26, ¿no? Ya ni sé, pero bueno, sí pronto. Bueno. Gracias, Ricardo. Juan, tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, pues primero que nada, este es el primer Zoom al que me uno después de la partida de nuestro gran Vic y me da un gusto enorme escucharlos y retomarlo. Yo espero estar mucho más presente con todos ustedes. Entonces, pues sí, se nos adelantó nuestro amigo Vic, pero aquí seguimos y me da mucho gusto. Beatriz. Pues mañana es el Día del Maestro y yo te quiero felicitar porque eres una maestra de la novela. ¡Qué bárbara! Es mi favorita, he leído varias novelas tuyas y esta es fenomenal. O sea, me encantó de inicio a fin, no lo pude soltar y lo he recomendado. O sea, voy a la librería y a todas las personas que ven indecisas les digo, te tienes que llevar esta novela porque es fantástica. Me Me encantó. parece muy bien, gracias. Me encantó porque llegó en un momento de mi vida, pues,
en el mejor momento, ¿no? Mi papá tuvo unos problemas de salud a inicios de año. Afortunadamente se salvó, salió adelante. Ahorita ya está muy recuperado el señor, pero con tu novela reflexioné tanto, o sea, fue una maravilla. Entonces, yo te quería agradecer eso. Y bueno, también, o sea, me encantó tanto que ya la leí en físico, la leí en digital y también tengo el audiolibro. Entonces, no sé tú qué opines del audiolibro, si ya tuviste la oportunidad de escucharlo, si te gustó, si no te gustó, no sé. A mí siempre me gusta platicar con los autores sobre eso, ¿no? Porque al final del día el libro también es un producto, es algo que se vende. Entonces, me gustaría saber tu opinión de ese audiolibro y pues voy a leer todos tus libros. Hay una compañera que no se animó hoy a preguntar, que no se había unido a ningún club de lectura y está viendo a ver qué tal. Yo creo que quedó muy sorprendida con todos los comentarios de hoy y le invité a leer tu novela y también le gustó muchísimo. Entonces, va a ser un libro que yo creo que se va a convertir en un clásico, ¿eh? No Ay, sé, que quede aquí grabado. Yo creo que se va a convertir en un clásico de la literatura o sea, mexicana. ni Shakespeare ni Cervantes. No, Así es. muchas gracias y me vas a matar con la respuesta, pero ni he escuchado el audiolibro, ni este ni el de ninguno de mis libros, ni de ningún libro de ningún autor. No sé, porque siento que, o sea, y no lo quiero ni escuchar, creo que me va a dar horror. Lo único que sí he hecho es que normalmente de la editorial me mandan voces, cinco o seis, las escucho y yo escojo la voz. Después de eso no me vuelvo a enterar. No sé por qué siento que no soy o sea, me sigue gustando leer y leer en papel, ¿eh? Ni en Kindle, ni en nada. No digo que esté mal, creo que la que estoy mal soy yo, pero ni siquiera me puedo imaginar, por ejemplo, en este libro hay él y ella en mayúsculas y él y ella en minúsculas. ¿Cómo puedes reflejar eso en un audiolibro? Porque no puede, o sea, ¿cómo puedes leer él y él, este, diferenciando la mayúscula de la minúscula? No hay manera. Entonces, o sea, siento que hay muchas cosas en los libros que no se pueden, este, pasar al audio. O sea, no acabo de... Hay muchas, por ejemplo, hay conversaciones. Yo a veces hago conversaciones, tal vez de toda una página entre dos personajes sin acotaciones. ¿Cómo le hacen? Porque pues tú en un libro vas viendo los guiones y sabes que esto es una voz y el siguiente guión es otra voz. Aunque no haya acotaciones ni digan dijo, dice, pronunció, asentó, Roberto, María, no acabo de entender cómo le hacen. Entonces creo que prefiero ni escucharlo. Me han dicho que no está mal, quienes lo han escuchado, pero la verdad prefiero no hacerlo, porque creo que me daría de topes contra la pared. Ni ese, porque la mayoría de mis libros están ya en audiolibro y no he escuchado ninguno. No, Pero pues es bueno, muy bueno escuchar tu opinión, te agradezco. Por ahí ya respondió y era lo que te iba a decir. Pusieron el nombre tal cual de los personajes en el audiolibro, en vez de él y ella, en vez de él, ella. Y yo creo que sí pierde el encanto, porque mi primer acercamiento fue en físico, porque también me gusta leer mucho en físico, pero pues a veces le tengo que ganar al tiempo, entonces yo sí utilizo otros medios. Pero te agradezco muchísimo tu respuesta y te seguiremos leyendo. Gracias. gracias, muchas gracias a ti. Gracias, Juan. Yo lo combiné entre el libro y el audio y la verdad es que a mí sí me gustó el audio. Como ahorita ya mencionaron, utilizan los nombres porque no habría manera de decir él, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo le haces? Así es, utilizan los nombres. No había pensado por qué habían utilizado los nombres, pero ahorita que lo mencionaste, me queda súper claro por qué usaron los nombres. Creo que ya todo el mundo te dijo lo maravilloso del libro. A mí me súper encantó. Yo en mi familia ya soy de la generación de los mayores, entonces me pegó, pero impresionante, pero en plan bien positivo, porque yo creo que además
yo trato de ver la vida, de que lo que quede, pues hay que vivirlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo, mucha reflexión, muchas cosas súper interesantes. Entonces, pues no me queda más que agradecerte el libro. Y a mí sí, me identifiqué en todo, porque además mi papá fue alpinista, ¿no? Entonces, Ah, cuando ¿en hablas de serio? picos y cuando hablas de todo esto, yo viví con él porque él dejó de ser alpinista antes de que yo naciera, ¿no? Y fue de los primeros mexicanos que fue a la Concagua y así, ¿no? Pero fui con él, con mis papás, con los dos, a que conociera el McKinsey en Alaska. Ujú. La emoción que es para un alpinista conocer un pico. Entonces, cuando lees sobre Roberta y que dices que me faltan estos picos, yo veía a mi papá, o sea, mi papá murió ya hace muchos años, hace 26 años, pero yo veía a mi papá, entonces hasta esa parte la viví muy fuerte, ¿no? Muy bonito. Entonces, no me queda más que súper agradecerte de este maravilloso libro, de todos los que creo que he leído casi todo tuyo, si no es que todo, creo que es el mejor. Y pues esperemos el siguiente, porque pues cada vez las expectativas son mayores, entonces Ay, pues qué horror, no me digan eso. Ya no voy a escribir. no, que yo creo que cumples muy bien con las expectativas. Mil gracias, Albert. Gracias, Silvia. Gracias. Pues ya para finalizar, Beatriz, pues tu libro también es uno de los favoritos, es uno de mis favoritos, este último libro, porque es un libro que pues toca varios temas, ¿no? Sobre la memoria, la culpa, el amor, la enfermedad, la familia, pero sobre todo sobre el cuerpo que envejece, ¿no? Esa parte que a todos nos cuesta y nos duele bastante, porque creo que nadie acepta que justamente cada día que va pasando nos vamos haciendo viejos. Y sobre eso, para ti, ¿qué tan complicado fue escribir sobre este tema, ¿no? O sea, como escritora, como persona, como que al final de cuentas todos sentimos, o sea, ¿qué fue para ti lo complicado sobre este tema? ¿Qué fue lo más difícil? Pues la verdad no fue nada complicado porque te digo que venía de este viaje y pues yo también de cumplir 60 y de repente dices, ¿cómo 60? O sea, toda mi vida vi a los de 60 viejitos. Yo decía, pues los de 60 ya son viejitos. Y de pronto cumplí 60 y dije, pues yo no me siento viejita, quién sabe, algo estaré haciendo mal. Entonces sí fue muy orgánico, fue muy fácil. Tal vez este libro no lo hubiera podido haber escrito hace 20 años, tal vez ni siquiera hace 10 ni 5. Entonces sí fue fácil por el viaje, por mis padres, por mi edad, sí se me dio pues muy fácil. Y algo más me preguntaste, creo, ¿no? No, eso, qué tan complicado había sido, ¿no? Pero justamente como bien lo mencionas, es un libro muy natural, o sea que se lee bastante real. Otra de las preguntas que quizá tenía, pero la has respondido indirectamente, es esto de si habías tomado diálogos prestados, si habías hablado a lo mejor con gente que había padecido, padece de estos problemas, para justamente adaptar y hacer lo que fuera todavía mucho más real, ¿no? Porque quiero entender que si no tenemos la problemática, como te lo habían mencionado, a lo mejor cuesta un poco más de trabajo el poder ponerse en carne propia sobre ese dolor y escribir eso que no se siente, ¿no? Sí, no, bueno, lo del Alzheimer ahí sí fue gracias a esta amiga, porque yo afortunadamente no conozco a nadie con esa enfermedad, pero te digo, no investigué nada, o sea, traté de que fuera lo que ella me iba contando que iba sufriendo como hija de un hombre con Alzheimer, entonces no hay nada a nivel ni anatómico, ni fisiológico, ni simplemente es lo que ella me iba contando y cómo veía que lo iba perdiendo poco a poco y cómo de repente regresaba a lucidez, pero al ratito otra vez se iba, ¿no? Y que nunca sabía a qué se iba a enfrentar cada vez que lo visitaba, hasta que ya con el libro publicado, el que les cuento, ¿no? En la mañana que lo empezó a leer, lo fue a ver como todos los jueves o todos los martes, y fue el primer día en que no supo quién era ella. Muy fuerte. Pero bueno, Beatriz, pues te agradecemos bastante el que hayas estado aquí una vez más y bueno, nos vamos a tomar la foto del recuerdo y por ahí te vamos a escribir para que nos veamos para desayunar, Sí, para que cuando tengamos quieran. ahí la Es que, oportunidad. lamentablemente las veces que me han invitado no he podido, cara. Y aparte lo lamento todavía más, pues ahora por la ausencia de Víctor, al quien yo, pues, iba a decir quería, pero no, bueno, se puede hablar todavía en presente, a quien yo quiero todavía mucho. Ay, no traje No, mi libro por burra, lo dejé en mi casa, caray, ni modo. pero bueno, aquí le ponemos uno virtual aquí, entonces, Órale, perfecto. va, ahí va, 1, 2 y 3.
pues quedó perfecto. Pues muchísimas gracias, Beatriz, y te escribiré para que cuando estés en Ciudad de México podamos tener la oportunidad de ir y desayunar contigo, ¿vale? Claro que sí, yo feliz, ya saben que ahora sí que son mi grupo de club de lectura favorito desde el inicio. Y les No, pues estoy muchísimas gracias. Ya muy 16 agradecida a años todos. bastante. Sí, sí. Pues bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos los amigos de Recomiéndame un buen libro. Gracias. Hasta Gracias, mañana, buenas sí. noches. Buenas noches. Gracias, bonita noche. Bye. Buenas noches, nos vemos, gracias.